De Cristo, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder transmitir a través de este medio la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que me han preguntado, me han sugerido a través de este medio acerca de el pecado de muerte, acerca del pecado de muerte y la restauración. Vamos a considerar este tema muy importante, ya que muchos están inquietos si hay esperanza o no para aquellos que han pecado de una manera como adulterio, como fornicación. Bueno, de hecho han sido muy concretas las preguntas en relación a ese tipo de pecados. Y vamos a considerar lo que la Biblia dice respecto al pecado que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 31, vamos a dar lectura ahí en el nombre del Señor Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 31, dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Notemos bien que aquí está diciendo que todo pecado y blasfemia puede ser perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, es decir, exceptuando ese pecado, no será perdonada a los hombres. Y nos lo confirma y nos da más claridad el versículo 32 cuando dice: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pudiéramos también pensar o debemos de preguntarnos qué es pecar contra el Hijo del Hombre o qué es hablar contra el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Señor Jesús está haciendo referencia a lo que es hablar contra el Hijo del Hombre? Y también está haciendo referencia a una cosa distinta, a hablar contra el Espíritu Santo, lo cual no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Podemos decir que es el pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces vamos a considerar conforme a la palabra de Dios este tema. Hemos considerado siempre la importancia de ver el contexto. Yo creo que aquí no es la excepción y el contexto también nos da mucha información o nos da luz de lo que está hablando. Y vamos a leer entonces un poco más atrás en esta escritura. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leemos ahí desde el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belzebub echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas
si primero no prendiera al valiente y entonces saqueare su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Y hablando en ese contexto, es entonces que el Señor dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es importante preguntarnos si los fariseos estaban pecando contra el Hijo del Hombre o contra el Espíritu Santo. Vuelvo a leer el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, o sea, exceptuando la blasfemia contra el Espíritu, no será perdonada a los hombres. Aquí está diciéndonos que todo pecado puede ser perdonado a los hombres, ¿sí? Pero excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 32, cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es importante preguntarnos, ¿los fariseos estaban hablando contra el Hijo del Hombre? Porque si es así, el texto dice que le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Nos preguntamos, ¿estaban hablando contra el Espíritu Santo? Porque si es así, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces es muy importante considerar si estos hombres estaban hablando contra el Hijo del Hombre o contra el Espíritu Santo. Y bueno, considerar cuál es la diferencia de hablar contra el Hijo del Hombre y hablar contra el Espíritu Santo. Y luego, en el versículo 33, dice el Señor, habla de un razonamiento en el cual dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, y haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras. Esto sin duda se estaba refiriendo a los fariseos y les dice en una pregunta retórica en la cual sugiere una afirmación diciendo: ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? O sea, no se puede. Si ustedes son malos, no pueden hablar bien porque son malos. Y luego da un razonamiento en el cual indica: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, que el Señor en cierta manera está comprendiendo, está haciendo entendible por qué estos hombres, los fariseos, hablaban de esa manera, porque definitivamente no podían hablar bien siendo malos, porque de la abundancia que tenían en su corazón, de eso hablaban. Bien, entonces es hasta un tanto razonable la forma en que se dirigían al Señor Jesús, porque en su corazón había cosas malas y no podían hablar bien. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿pudieran haber hablado o pecado contra el Espíritu Santo cuando en realidad no lo conocían? Es más, el Señor Jesucristo dijo, no pierda esa escritura de Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 16, cuando habló del Espíritu Santo o del Consolador, dice en el versículo 16 y 17, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir,
porque, escuche bien, porque no le ve ni le conoce. Pregunto, ¿los fariseos conocían el Espíritu de verdad? ¿Conocían el Espíritu Santo? Por supuesto que no. El Señor dice, porque el mundo no le puede recibir al Espíritu de verdad o al Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Hemos dicho que la palabra en es una preposición que indica dentro de, será dentro de vosotros. Entonces, definitivamente, los fariseos no podían ver ni podían entender, además no conocían el Espíritu Santo. Y si no lo conocían, ¿cómo es posible que pecaran contra el Espíritu Santo cuando en realidad no ni siquiera lo conocían? Entonces, aquí el Señor Jesús, volviendo a Mateo capítulo 12, está haciendo referencia ciertamente al pecado que hacían estos hombres al decir que por el príncipe de los demonios Jesús echaba fuera los demonios. Eso es un pecado y alguien ha interpretado que entonces estos fariseos estaban pecando estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero repito, ¿cómo podían ellos blasfemar contra el Espíritu Santo cuando no lo veían ni le conocían? Además, el Señor Jesús está atribuyendo lo que dijeron ellos a algo razonable. ¿Cómo podían hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso es que el Señor Jesús en el versículo 32 separa dos tipos de pecado. Uno, hablar contra el Hijo del Hombre, que sin duda es lo que estaban haciendo los fariseos, hablar contra el Hijo del Hombre, contra la persona de Jesús. El Señor está diciendo que aún es esa forma de blasfemar contra el Hijo del Hombre le sería perdonado, puede ser perdonado, mas cualquiera, ahí el Señor habla de una advertencia, cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, o como dice el versículo 31, pecare o blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces aquí hay dos pecados, uno que puede ser perdonado como cualquier otro pecado y otro que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, en realidad, los fariseos al hablar de esa manera de Jesús estarían pecando contra el Espíritu Santo. Repito, no puede ser porque no lo conocían. Entonces, ¿cómo podían pecar contra el Espíritu Santo cuando ni siquiera lo conocían ni lo tenían? No había manera de que pecaran contra el Espíritu Santo. Estaban ciertamente hablando y pecando o blasfemando contra el Hijo del Hombre, es decir, contra la persona de Jesús, pero no estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Más bien aquí el Señor está hablando, está advirtiendo de un pecado más grave que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y ese pecado más grave es blasfemar contra el Espíritu Santo. Bien, ahora entendamos un poco cómo nosotros, y vamos a ver en el ejemplo bíblico, nosotros en un tiempo pasado también le atribuíamos al diablo las obras de Dios. Muchos de nosotros lo hicimos. A mí se me instruyó en mi tradición, en mi religión,
que aquellos que llevaban una Biblia, aquellos grupos de hermanos, eran del diablo. Francamente, así me lo decían. Y yo, en mi ignorancia, le atribuía las obras de Dios al diablo, porque en mi ignorancia así fui enseñado. Entonces, ¿cómo es posible que se considere que yo haya pecado contra el Espíritu Santo y que no tuviese perdón ni en este siglo ni en el venidero? Vamos a considerar ahí el ejemplo de hombres que blasfemaron en cierta manera contra Dios, aún atribuyéndole las obras de Dios al diablo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes, escuche bien, habiendo sido antes blasfemo, es decir, blasfemaba, y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice como con ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, en su ignorancia, era injuriador, era blasfemo de la obra de Dios, de las cosas de Dios. Y sin duda, en esa blasfemia, en esa ignorancia, atribuía al diablo las cosas que eran de Dios. Entonces, si entendiésemos que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Pablo no tendría perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, por supuesto que gracias al entendimiento que Dios nos ha dado, no entendemos en ninguna manera que Pablo haya blasfemado contra el Espíritu Santo, o que lo que haya hecho haya sido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a considerar ahí en Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice: en el nombre del Señor Jesús, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahí está aquellos que de alguna manera blasfeman el buen nombre del Señor Jesús o el buen nombre de Dios, blasfemando, atribuyéndole a ese nombre las obras de Dios al diablo. Muchos de nosotros lo hicimos en nuestra ignorancia, pero repito, eso no es pecar contra el Espíritu Santo, porque aplica lo mismo que a los fariseos. No lo conocíamos, no lo teníamos. ¿Cómo podíamos haber pecado contra el Espíritu Santo si no lo veíamos, ni lo conocíamos? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: en el nombre del Señor Jesús, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación
o vuestra buena conducta en Cristo. Algunos de nosotros también blasfemábamos la conducta de los hermanos, la conducta de los hermanos en Cristo, de los cristianos, como una conducta del diablo. Sí, le atribuíamos al diablo las obras de Dios. Sin embargo, lo hicimos en ignorancia y además eso no es pecar contra el Espíritu Santo, porque repito, no lo conocíamos. ¿Cómo podíamos haber pecado contra el Espíritu Santo? Aquí mismo en el capítulo 4 habla de blasfemias que pudimos haber hecho o que la gente hace estando en ignorancia. Versículo 14 al 16 dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. ¿Cierto? Según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Cuando dice según ellos, Él es blasfemado, ¿a quién se refiere que es blasfemado? El nombre de Cristo. Se refiere a Cristo que es blasfemado. Sin embargo, la gente habla de esa manera en su ignorancia, como nosotros o algunos de nosotros también lo hicimos estando en nuestra ignorancia. Sigue diciendo el versículo 15 y 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Bien, entendemos entonces que algunos de nosotros blasfemábamos a Cristo o el nombre de Cristo estando en nuestra ignorancia. ¿Y cómo blasfemábamos? Le atribuíamos sin duda las obras de Dios al diablo. Sin embargo, fuimos recibidos a misericordia. Que si nosotros aplicáramos que atribuirle las obras de Dios al diablo fuera la blasfemia que no puede ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero, entonces nosotros no tendríamos esperanza, o por lo menos muchos de nosotros que hablamos de esa manera no tendríamos esperanza. Sin embargo, entendiendo el contexto de Mateo capítulo 12, consideramos entonces que en realidad los fariseos no estaban pecando contra el Espíritu Santo porque ni siquiera lo conocían. Ciertamente estaban hablando contra el Hijo del Hombre, contra la persona de Jesús. Y note bien que aún el Señor descubrió sus pensamientos. No lo dijeron verbalmente, sino que dice ahí la Biblia que el Señor conociendo sus pensamientos. Bien, pero de cualquier manera, sea de pensamiento o sea de palabras, sí hablaron mal, blasfemaron, pecaron, pero contra la persona de Jesús, contra el Hijo del Hombre, no contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que pueden pecar contra el Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu Santo con un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero? Obviamente los que pueden caer en ese pecado son los que le han conocido. Cuando hablo de que le han conocido, hablo de que en verdad le han conocido, no que solamente hayan oído hablar de Dios, no que solamente se les haya hablado la palabra, sino que le han conocido. Y quienes le han conocido son aquellos que han recibido
su Espíritu Santo. Vamos a ver quiénes son. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 8. La carta a los Romanos, capítulo 8. En el nombre del Señor Jesús, vamos a leer desde el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros. Repito, la preposición implica dentro de vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, es decir, dentro de vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que mora en vosotros, dentro de vosotros. Los que son de Cristo, según dice el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero todos los que son de Cristo, no solamente de nombre, sino que son de Cristo, son los que están expuestos a pecar contra el Espíritu Santo, porque ellos sí lo han conocido, ha venido a morar dentro de ellos. Entonces, no aplica el pecado contra el Espíritu Santo a cualquier persona que en ignorancia atribuye las obras de Dios al diablo. No, no aplica a toda persona, sino aplica a aquellos que están en posibilidad de pecar contra el Espíritu Santo. Y son aquellos que que han experimentado el Espíritu Santo en sus vidas y que son definitivamente podemos considerar que son de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos primeramente al capítulo 2, versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido? No el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Hemos recibido el Espíritu que es de Dios. Capítulo 3, de ahí mismo de la primera carta a los Corintios, versículo 16. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, que es el mismo, mora dentro de vosotros. Es otra pregunta retórica en la cual lo sugiere a modo de afirmación. Versículo 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo, santo es. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Note usted, cómo una persona que ni siquiera es templo de Dios va a cometer este pecado de violar el templo de Dios.
Estamos hablando ya en el entendido de que el templo de Dios no son 4 paredes. El templo de Dios no es un edificio construido ya sea de ladrillos, de bloques, de madera o de piedra. No. El templo de Dios, la Biblia, ya en el Nuevo Testamento nos dice que somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces pregunto, ¿cómo una persona que ni siquiera es templo de Dios va a pecar de esta manera, violando el templo de Dios, profanando el templo de Dios? No es posible. Quienes están expuestos a pecar de esta manera son los que han recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en ellos. Son estos entonces los que están expuestos a pecar de esta manera, violando o profanando el templo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo creo que es entendible, no se requiere mucha ciencia en verdad para poder entender esto. Vamos ahí al capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios, versículo 19. Gloria a Dios. Voy a leer primeramente el 13 y luego nos pasamos al 19. Capítulo 6, versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Recuerde que está escrito en 2 Corintios 3:17 que el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Dios o del Espíritu de Cristo, del Señor, es lo mismo que hablar del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, según Juan 4:24, y Él es santo, según Primera de Pedro, por el capítulo 1, versículo 16, dice que no es, así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Bien, entonces continuamos aquí en este capítulo 6, ahora el versículo 16, dice: en el nombre del Señor Jesús. Otra pregunta retórica, diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Otra vez la preposición en, dentro de, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es decir, que ustedes no se pertenecen a sí mismos, no, sino que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, o sea, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o que no les pertenece a ustedes mismos. Versículo 20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a vuestro Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo que mora en vosotros. Repito entonces, quienes están expuestos o están en la posibilidad de llegar a profanar el templo de Dios son los que han venido a ser templo de Dios, no los que ni siquiera han venido a ser o ni siquiera son templo de Dios. Seguimos considerando entonces la palabra de esta manera. Vamos ahí a las cartas del apóstol Juan. Bueno, antes de ir a la primera de Juan, vamos ahí al capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un espíritu somos bautizados,
Hemos dicho que la palabra bautizados o bautismo es una palabra griega que significa sumergir, zambullir. Bien, entonces, en ese entendido, el texto está diciendo que por un espíritu somos sumergidos en un cuerpo, hablando del cuerpo que es la iglesia. Ora judíos o griegos, ora siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Ya Dios no hace acepción de personas, sean judíos y griegos, todos los que creen en el evangelio y le obedecen, hemos venido a ser bautizados en un mismo espíritu, por un espíritu. Los que venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, los que venimos a participar entonces del Espíritu Santo, somos los que somos parte del cuerpo de Cristo, no los que ni siquiera han venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Por cierto, antes de ir a la primera de Juan, vamos allá a Hechos capítulo 5, para que entendamos a quiénes son los que son bautizados en un mismo espíritu y que vienen a ser parte del cuerpo de Cristo por ese espíritu, por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice ahí la escritura: a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Los que ni siquiera le obedecen, obviamente que no tienen el Espíritu Santo. Dios se lo da a los que le obedecen. Entonces, aquellos que en su ignorancia, o nosotros mismos que en algún momento en nuestra ignorancia atribuimos las obras de Dios al diablo, no pudimos haber pecado contra el Espíritu Santo porque ni siquiera estábamos en obediencia, ni siquiera lo habíamos recibido. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Así lo dice la Escritura. Ahora sí vamos ahí a la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3 de la primera de Juan, versículo 24. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado, de esta forma sabemos que estamos en él por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y quiénes son los que están en él? ¿Cuál es la evidencia? El que guarda sus mandamientos. Bien. Ahí mismo en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 dice: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Dios en él y él en Dios. Bien, leí el capítulo 4, versículo 15, leo también el versículo 13. En esto conocemos que estamos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿En qué conocemos? En que nos amamos, según el contexto. Versículo 12 dice: si
ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Y en esto conocemos en que nos amamos los unos a los otros, que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a considerar también segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice en el nombre del Señor Jesús: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿En quiénes? Los que hemos venido a ser templo del Espíritu Santo. Hemos dicho que Dios no está interesado en morar entre cuatro paredes, por muy suntuosas que éstas sean. Dios está interesado en morar en nosotros. Y claro, quienes son templo del Espíritu Santo, en un momento dado son los que están expuestos a violar, a profanar el templo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué concierto o qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en, otra vez la preposición en, que significa dentro de. Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Esto se lo dice el Señor a su pueblo. El Señor habita y anda dentro de cada uno de sus hijos o de su pueblo o de los que son su pueblo. Entonces, repito, son estos los que le han conocido, los que en algún momento son los que están expuestos a pecar contra el Espíritu Santo. Son estos los que han venido a ser templo del Espíritu Santo, los que en un momento dado están expuestos a profanar o a violar el templo de Dios, que es morada del Espíritu Santo. Bien, entonces concluimos que la blasfemia de hablar contra el Hijo del Hombre, aún atribuyéndole las obras de Dios al diablo, hablar a lo que hicieron aquellos fariseos estando en su ignorancia, atribuyendo las obras de Dios al diablo, ciertamente hablaron contra el Hijo del Hombre, hablaron contra la persona de Jesús, pero no pudieron haber blasfemado contra el Espíritu Santo porque al Espíritu Santo ni siquiera lo conocían. Y repito, quienes están expuestos a blasfemar de esta manera son aquellos que ya lo han recibido y lo han conocido. Vamos ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4. En el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes o participantes del Espíritu Santo. ¿Ya ubicamos a quiénes se está refiriendo? A los que han sido partícipes o participantes del Espíritu Santo.
y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Es decir, no una palabra adulterada, no una palabra de mentira, sino que en verdad gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ubicamos pues en una forma clara cómo la Biblia está hablando de este grupo de personas que es imposible que estos, y que dice el versículo 6, y recayeron. Primero describe bien el grupo de personas a las cuales se está refiriendo, aquellos que han sido participantes del Espíritu Santo, que han gustado no una palabra adulterada, no un evangelio como luego se dice, un evangelio barato, sino que han gustado, y gustar también viene de que han saboreado la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, ya es imposible que los que recayeron. Ahora notemos que la palabra recaer tiene la partícula re, que se usa para decir volver a. Es decir, en realidad el texto está diciendo los que otra vez han vuelto a caer. Algunos, tratándose de acomodar muy cómodamente, dicen, bueno, es que aquí si habla de recaer es que hay una segunda oportunidad. Habla, sí, de los que cayeron una vez ya estando en el camino de Dios y volvieron a caer otra vez. A eso se refiere, como si hubiese una primera oportunidad y ya en la segunda ya no hubiese oportunidad. Ciertamente ahí dice volver a caer, pero vamos a ubicar cuándo fue la primera caída que tuvimos. La primera caída que tuvo el hombre no fue cuando se bautizó y pecó, sino la primera caída que tuvo el hombre fue cuando nos perdimos en este mundo. Como dice Isaías capítulo 53, que dicen, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Según dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí tuvimos nuestra primera caída, cuando en este mundo nos perdimos, antes de venir al conocimiento del Señor, antes de ser templo de Dios. Ahí fue nuestra primera caída. Inclusive, si hablamos de Lucas capítulo 15, de la parábola del hijo pródigo, hemos dicho entonces que cuando el hijo se pierde en una provincia apartada, representando a este mundo, voy ahí a Lucas 15, versículo 11, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Ahí está la primera caída que tuvo el hombre, la primera caída que todos y cada uno de nosotros tuvimos fue cuando nos perdimos en este mundo. ¿De dónde caímos? Bueno, cuando fuimos niños, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Pero a medida que crecimos, sobre todo en la juventud, como dice Génesis capítulo 8, versículo 21, dice ahí el texto, voy a leerlo.
Percibió el Señor olor de suavidad y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde ahí nos perdimos y entonces el Señor nos levantó teniendo misericordia de nosotros. Ahí fue la primera caída. Una segunda caída, un recaer sería después de habernos levantado el Señor y haber sido bautizados en un mismo espíritu y venir a ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Una segunda caída sería que ahí volviéramos a caer. Y es imposible que aquellos que han gustado la buena palabra, no una palabra adulterada, sino una palabra buena, que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible que volviendo a recaer sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí es cuando ya no se puede. Ahora, alguien se ha justificado con el caso de David y han dicho, a ver, así como Dios tuvo misericordia de David, pues también Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero Pablo da a entender que la caída de David, cuando él pecó, ejemplifica o lo pone como ejemplo de la primera caída que tuvimos nosotros antes de venir a ser templo de Dios o de venir a ser participantes de su Espíritu Santo. Y me refiero a lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice ahí la escritura: mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, o como dice el Salmo, no imputa pecados, o no le cuenta por pecado. Versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Entonces, en su contexto de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, Pablo pone, por ejemplo, en el momento que sin obras hemos venido a ser justificados en Cristo Jesús. Cuando venimos a su conocimiento, cuando venimos a ser participantes de su Espíritu Santo y venimos a ser parte de su iglesia. Ahí ese perdón que el Señor tuvo para con nosotros, el perdón de nuestros pecados en el bautismo, como dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí el Señor nos perdonó toda nuestra ignorancia, todos nuestros pecados, toda nuestra blasfemia, aún aquella blasfemia de haber atribuido las obras de Dios al diablo. Dios perdonó todo. Ahí Dios nos levantó y entonces, después de haber recibido de su gracia, de su Espíritu Santo y volver a caer, es entonces ahí donde estaríamos recayendo. Por eso dije volver a caer otra vez. Allí es donde dice la Escritura que ya es imposible que sean renovados para arrepentimiento,
según donde leímos en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, para terminar con esta primera parte de este estudio, voy a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Note usted bien, habla de que aquellos que plenamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecan voluntariamente, ya no en ignorancia, ya no es un pecado en ignorancia o involuntario, no, es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, no de una doctrina barata, no de una doctrina adulterada, sino está hablando después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si pecaremos voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pone un ejemplo del Antiguo Testamento diciendo: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está. El que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esto aplica a aquellos que han recibido de su Espíritu Santo o que han sido participantes del Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por esta su palabra bendita. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender que es aquel el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia que no puede ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, Señor, ayúdanos a perseverar, a apreciar lo mucho que nos has dado, el hecho de que nos hayas hecho tu morada, tu templo, que tú mores en nosotros, que tú estés en nosotros. Pues está escrito que si aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Podemos considerar solamente a los que son tuyos, los que tienen el Espíritu de Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús, por haberte conocido. Sería un error gravísimo olvidarnos, volver a caer de esta tu gracia. Sería un error gravísimo pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a perseverar hasta el fin. Gracias, Señor Jesús, también porque tuviste misericordia de nuestros antiguos pecados que hicimos viviendo nuestra ignorancia, y que muchas veces atribuimos las obras de Dios al diablo. Sin embargo, fuimos recibidos a misericordia y todos nuestros pecados fueron perdonados. Te damos gracias, Señor Jesús. Nuevamente te pido que guardes a tu pueblo, que guardes a mi hermano, a mi hermana. Ayúdanos a perseverar hasta el fin y a no profanar nuestro ser, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Muchas gracias, oh Dios. Bendice a mis hermanos,
a nuestros amados oyentes, a nuestros amigos que nos escuchen. Que tu palabra corra y sea glorificada y añade tu iglesia a los que han de ser salvos. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde, así somos despedidos en su nombre, Jesucristo.